de tener un siervo de Dios, una gran bendición para nosotros, un precioso referente, alguien que respetamos y valoramos. Es un pastor. Para nosotros es un gusto verlo como un pastor, pero es un pastor cercano también a nosotros. Pastor, lo invito a que esté con nosotros. El nombre del pastor es Pedro Hernández. Él es del ministerio Cristo para la ciudad de Medellín. Él nos ha bendecido a los pastores de la iglesia bastante, él nos ha bendecido mucho. Y con el mismo aprecio que le tenemos, pastor, yo sé que la iglesia, muchos le hemos compartido sobre usted, van a ser también muy receptivos y hay un aprecio y un cariño por su vida. Yo les ruego, hermanos, vamos a orar por él, vamos a bendecirle, vamos a pedirle. Dios lo usa en muchas cosas, bendiciendo al cuerpo, no solamente en una sola ciudad, en muchos lugares. Y necesita también, cuando Dios le ponga en su corazón la figura de él, interceda bastante por su vida, por el ministerio, por su familia, etcétera. Vamos entonces a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por tener a uno, Señor, de tus hijos, un siervo tuyo, un hermano nuestro, Señor, en medio de este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos que en su trayecto y en su caminar tú le has revelado muchas cosas. Y te ruego, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu Él pueda, Señor, entregarnos de esa sabiduría, Padre, que en su vivencia, al día a día, ha tenido a través, Señor, de tu presencia, con tu Santo Espíritu, Señor, por medio de esa obra maravillosa del Señor Jesucristo, que sería imposible. Bendice la vida del pastor, utilízalo en esta noche. Y, Señor, te damos muchas gracias por haberlo traído, Señor, a este lugar y por bendecir la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor Pedro, está en su casa. Amén. Buenas noches, hermanos. Es un privilegio de parte del Señor estar con ustedes acá. Es la primera vez que tengo la oportunidad para compartir la palabra a ustedes, después de conocer a esta pareja de pastores que les pastorean a ustedes. Yo no sé exactamente cuántos años, pero yo no sé si 6, si 7, si 8. Entonces, algo así. Y eso significa que les da la suficiente confianza de permitirme este lugar para hablarles a ustedes. Y yo, cuando tengo la oportunidad de hablar la primera vez, si paso el examen me vuelven a invitar. En serio. El problema es que yo, en la segunda vez, yo pregunto por el tema que enseñé la primera vez. Porque cuando uno termina le dicen, uy, pastor, gracias por la palabra. Y a los otros yo le pregunto, ¿y de qué fue que hablamos? Yo no sé. ¿Sí entendieron la idea? Entonces, seguro, pues ya estoy prometiendo que si yo paso el examen y vuelvo acá a pararme la segunda vez, yo les voy a preguntar por lo que esta noche les compartí. Esto de este reloj, me imagino que es como para denunciarle a uno. Yo le pregunté cuánto es el tiempo. Y la mayoría de las iglesias tienen un reloj. Aquí no tienen, ¿cierto? Ya he visto por ahí 2 iglesias que no tienen, tal vez 2 que no tienen reloj. Pero hay algo particular. El reloj en la mayoría de las iglesias lo colocan no ahí, porque no es para ustedes, es allá. ¿Para quién es? Para los que hablamos aquí. Eso es una tortura, que a uno le pongan un reloj allá. Y yo no sé si por eso no lo colocan.
o por falta de presupuesto, yo no sé. Cuando a uno le enseñan a predicar, a uno le enseñan trucos para que predique bien. No solamente le enseñan de cómo interpretar la Biblia, sino cómo exponerla. Entonces, por ejemplo, le dicen que es muy feo uno estar mirando el reloj mientras predica. Entonces hay gente que se opta por lo que pasa aquí. Le ponen a uno el relojito acá. Por primera vez yo veo el reloj acá. Este es un mensaje que le mandan a uno. Esto no es de Dios. Otros ponen pues así el reloj al lado. Y yo conocí una anécdota de un querido pastor del cual caminé mucho con él. Y él cuenta que cada quien se inventa sus trucos. Y hubo alguien que se inventó un truco para medir el tiempo. Y era colocarse una pastilla en la boca. Que tan pronto la pastilla terminaba, era el momento de terminar la predicación. Pero un día descubrió que la bendita pastilla nada que se terminaba. Y muy extrañado entró en confusión y empezó a preguntar, ¿será que el Señor quiere que yo hable tanto? Ya no se aguantó más hasta que hizo que estornudó. Y al estornudar encontró que era un botón de la camisa que se había metido a la boca. A veces un botón está flojo y uno lo termina de arrancar y lo guarda al bolsillo. Se da cuenta, es que yo dije que es una de Dios, eso es perturbador. Bien, entonces resulta, uno que ese botón flojo lo echa al bolsillo para que la esposa después se lo pegue y eso fue lo que él hizo. En vez de la pastilla se metió el botón a la boca. Yo quiero decirles que no tengo ni pastilla ni botón, pero sí vamos a aprovechar el tiempo. Yo sirvo en la ciudad de Medellín para el país, soy el director de un ministerio a nivel nacional donde voy a cumplir 20 años de director el próximo mes. Y ya que empecé pues a darle esos datos, yo mañana estoy de cumpleaños, pero yo me puedo trasnochar hoy si quieren anticipar algo. Conocí al Señor muy joven, cumpliendo 15 años. Eso va a ser como 48 años. Ya haga la cuenta entonces cuántos son. Entonces, si tenía casi 15 cuando conocí al Señor y hace ya 48, ya hizo la cuenta entonces, ¿cierto? Bien. 36 años casado con la misma mujer. Yo no sé tanto como el Señor. Tenemos 2 hijos, 2 nietos. Entonces a ella le dicen la mujer de 5 hombres, porque empezó conmigo, más 2 hijos, más 2 nietos. No hay mujeres. Y uno de esos nietos es chino, porque mi hijo menor se casó con China. Y nos dio un nieto que nos mira con ojos rayados. Entonces, él vive en China, él no le gusta que yo cuente, porque por seguridad no está bien decir que es misionero en China, hace 12 años. Cuando se mueve por ciertos lugares, no es conocido por su nombre. Cuando nos escribe en códigos, por decir, no se menciona a Dios. Y no es que se avergüence de Dios, sino que dice, papi, teníamos un problema muy serio, nos faltaba, por decir, tanto dinero. Y hablamos con un amigo que tenemos por allá arriba, entonces ya uno sabe quién es. Y así es. Bueno, y muchas cosas podía contarles. Bueno, en esta noche yo quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones. No sé dónde encuentran ustedes Lamentaciones. No es un libro muy conocido, para algunos es forastero. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 en adelante. Y si no lo encuentran, yo veo a algunos ya buscando en la tabla de la Biblia, está perfectamente eso.
¿Y saben por qué no lo encuentran tan fácil? Porque alguien hizo un chiste, pero de verdad, los chistes tienen algo de verdad, diciendo que el libro de Lamentaciones, como muchos más, pertenece a las páginas blancas de la Biblia. ¿Han escuchado eso, las páginas blancas? En un directorio telefónico están las páginas amarillas y las páginas blancas. ¿Cuáles son las más consultadas? Las amarillas. Y en la Biblia las páginas amarillas, ¿cuáles son? Los Salmos, Proverbios, los Evangelios, el Nuevo Testamento. ¿Los otros libros? No. Entonces, por eso. Y versículo 22 dice, usando la Reina Valera del 60, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Ha leído eso, verdad? Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esa misma lectura en otra versión que uso en cuestión de estudio, aunque para predicar yo uso la Nueva Versión Internacional, la mayoría de las veces, la Biblia de las Américas me gusta como lo expresa. Esto traigo a mi corazón, porque por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, bueno. Para el alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor, porque no rechaza para siempre el Señor. Antes bien, si aflige, también se compadecerá según su misericordia. Y note esto, porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Esa expresión, Él no castiga por gusto, me hace pensar en la actitud de un padre. Un padre no castiga por gusto, es obligado a castigar. Cuando hay un pao es que ya tenía que hacerlo. Y ese es nuestro Dios. La palabra de hoy que les quiero compartir no tiene como contexto un escenario de alegría. No tiene como contexto un escenario de gozo. Tiene como contexto un escenario de tristeza. Y usted posiblemente se vaya a ir pensativo, a lo mejor triste. Porque lo que vamos a mirar no tiene nada que ver, aunque leímos una porción muy bonita, hay que mirar en qué contexto de la historia ocurre esto. Y el contexto de la historia se refiere a la caída de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Fue uno de los más dolorosos acontecimientos del Antiguo Testamento. Los gritos de más intenso dolor se encuentran en Lamentaciones. Si usted ha leído Lamentaciones, alguna vez debe haber quedado horrorizado. Pues es el libro de la Biblia que más dolor expresa. No hay otro libro de la Biblia que exprese tanto dolor como Lamentaciones. Y a propósito de dolor y de tragedia, me agrada mucho de que hayan orado por Venezuela. Porque yo les digo, por el ministerio que hago, visito cualquier cantidad de iglesias y a mí me sorprende que no se hace mención de un país que sufre como Venezuela para orar por él. Es más,
yo estuve el fin de semana en 2 iglesias. En una iglesia el sábado hacen su culto principal y no mencionaron nada de los cadetes del atentado en Bogotá. El domingo hablé en otra iglesia y tampoco. Parece que estamos desconectados del mundo y eso no está bien. Entonces el libro de Lamentaciones es el que más dolor expresa. Un titular de prensa o de periódico podría ser La ciudad en ruinas. Sí podría ser el titular. La ciudad en ruinas. Porque lo único que se podía hacer era llorar. Por esa razón. Así lo insinúa la pregunta que se encuentra en el capítulo 1, el verso 12 de Lamentaciones. La Nueva Versión Internacional dice: fíjense ustedes los que pasan por el camino. ¿Acaso no les importa? La Reina Valera, la forma de pregunta es: ¿no os conmueve? Como decimos nosotros, ¿no se inmutan? En la salida de Jerusalén hay un lugar conocido como Gruta de Jeremías, donde el profeta lloró desconsoladamente, a quien se le atribuye ser el autor de este libro, y donde escribió este cántico de tristeza. La Gruta de Jeremías fue conocido después como el Gólgota. Ya ese suena más familiar, que fue el sitio de crucifixión de Jesús. Así que Jeremías lloró su amargura donde siglos después el sufriente Jesús murió por nosotros. A pesar de la destrucción, también hay esperanza. El libro ofrece eso. Gracias a la misericordia de Dios como uno de sus atributos, de tal manera que se le conoce a Él como el Padre de misericordia. Y por lo misericordioso que es, a través de la historia, ha hablado a su pueblo de manera o a manera de ruego y de manera reiterada. Cuando digo de ruego, con frases como vuelve a mí, la cual es un acto de paciencia antes de la destrucción. O sea que la paciencia del Señor no es buen augurio. ¿Sí entendió? La paciencia del Señor muchas veces, por lo que está registrado en la Biblia, es lo que antecede a la destrucción. ¿Se acuerdan lo que le dije al papá? Pao, pao. Ese aguante del papá y la mamá es antes, muchas veces, de la pela. Para tener una idea del contexto, o mejor de la tragedia de la cual me estoy refiriendo, hay que leer Segundo de Reyes 24, 25, 2 capítulos. Segundo de Reyes 25, 36, 2 capítulos. Y hay que leer Jeremías 39, 52. En total, 6 capítulos donde se describe la magnitud del desastre. No podemos leer 6 capítulos en esta noche. Pero como ustedes confían en mí, como estos pastores confiaron en mí para hablarles, yo les voy a hacer un resumen. Según Jeremías, la magnitud de la tragedia es esta. Yo se las voy a contar. Jerusalén y Judá tenían un rey de nombre Sedequías. Llegó muy joven al trono. La Biblia dice en el verso 1 de Jeremías 52 que tenía 21 años, era muy joven. Cuando comenzó a reinar, tenía esa edad y reinó 11 años.
En los versículos 2 y 3 dice que al igual que Joacim, otro rey, hizo lo que ofende al Señor, a tal grado que el Señor en su ira los echó de su presencia. El punto a destacar aquí es que dice al igual que, es decir, este sinvergüenza no pudo hacer la diferencia con el anterior. Y ahí inicia la tragedia de cualquier cristiano, de cualquier creyente, cuando no hace la diferencia con los demás. Es decir, ser parte del montón es una desgracia. Y el pueblo de Dios está llamado a marcar la diferencia. La nota triste de Sedequías es que la Biblia lo registra, al igual que, qué bueno que dijera, a diferencia de, ese es el lenguaje que el Señor quisiera usar de nosotros. A diferencia de estos y estos, fulano se portó distinto, pero no así. En el primer libro de Reyes 14:22 usa el plural y dice así: los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados, o sea, excedieron los límites. En el versículo 4, en el año 9 del reinado, es decir, Sedequías ya llevaba 9 años en el trono. En el 9º año llega Nabucodonosor e invade a Jerusalén y a Judá. Ataca Jerusalén y acampó al frente, puso su carpa, su campamento al frente de Jerusalén. Las ciudades antiguas tenían un sistema de murallas como protección. Entonces, Nabucodonosor pone su campamento al frente y construye una rampa alrededor de la ciudad. Los sitió, los vigiló, los encerró. El versículo 5 dice que la ciudad estuvo sitiada durante 2 años. Es decir, si el rey reinó durante 11 años, de los 11 años, los 9 estuvieron bien, cometiendo maldad, todo tipo de pecado, pero al 9º año le llegó la desgracia por su pecado ante el Señor, y son 2 años en que la ciudad está sitiada. Los versículos 6 dice que a causa de este sitio el hambre se agravó y la gente sufrió mucho. Usted se puede imaginar una ciudad sitiada sin comida por 2 años. ¿Se puede imaginar eso? Terrible. Para que tenga una idea de esto, Lamentaciones, en el capítulo 4, el versículo 10, describe el horror así: con sus manos mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos, y los niños fueron su alimento. ¿Se puede imaginar a usted ese drama? Usted se puede imaginar una madre tramando planes de hacer la comidita con el niño tal. Y eso no sucedió solamente ahí. A lo largo de la historia, las ciudades sitiadas han tenido que optar por esa situación. Mujeres piadosas adoptaron conductas propias del canibalismo. ¿Haría usted una sopita con su hijito? Usted diría que no. Falta ver. Triste esa nota de Lamentaciones 4:10. Con sus manos, mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos y los niños fueron su alimento. El ejército de Jerusalén, según el verso 7, abrió una brecha en el muro y por ahí escaparon todos
los soldados, escapó el ejército. Lograron evadir el cerco del ejército invasor. De los versículos 8 al 11, el ejército invasor persiguió y alcanzó a Sedequías. Sus soldados o sus escoltas se dispersaron y lo abandonaron. Entonces Nabucodonosor lo capturó, le dictó sentencia. Degollaron a sus hijos y a sus príncipes delante de sus ojos. ¡Qué horror! Imagínese un papá viendo degollar a sus hijos y atado ya con cadenas. Lo atan con cadenas, le dictan sentencia, le sacan los ojos y lo mandan a la cárcel, lugar donde después murió. Por eso le dije, es un contexto de dolor. El versículo 12 al 14, la tragedia sigue. Todo eso está en Jeremías 52, usted lo puede leer, simplemente es como para yo ubicarle. Dice que le prendieron fuego a lo más valioso para el pueblo de Dios. ¿Qué sería? La casa de Dios. Le prendieron fuego a la casa del rey, a las casas de Jerusalén y a todos los edificios importantes. No se salvaron los ricos. Y las murallas que rodeaban la ciudad, todas fueron destruidas. Versículos 15 al 16 dice, todos fueron deportados y dejaron a los más pobres como viñadores y labradores. Tragedia sobre tragedia. Un paréntesis. ¿Cierto que yo no le dije a usted el título de mi sermón? Se lo voy a decir después. Los versículos 17 al 20 dice que destruyeron las columnas de la casa de Dios, las bases y la fuente, todo de bronce. Se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladoras, los tazones, la vajilla, los utensilios de bronce que se usaban para el culto, los incensarios, los aspersorios, las copas, los candeleros, las tazas, todo lo de oro y plata. El bronce de las 2 columnas de la fuente, de los 12 bueyes de bronce, todo lo que había hecho el rey Salomón para el culto, para el templo del Señor, todo de bronce, cuyo peso era incalculable. Versos 21 al 23, para tener una idea de la destrucción. Las columnas medían 8 metros de altura. Imagínense, 8 metros. Y si quiere tener una idea del diámetro, 5.5 metros. Entonces eran bastante gruesas. El capitel de bronce medía 2 metros de altura y decorado y adornado como las columnas con granadas de bronce. Verso 24 al 27, la destrucción sigue. Tomaron prisioneros a Seraías, el sacerdote principal, a Sofonías, el sacerdote de segundo rango, a 3 guardias o porteros, al oficial encargado de las tropas, a 7 de los consejeros íntimos del rey, el secretario de milicia y a 60 civiles más del pueblo. Se hallaban dentro de la ciudad todos estos, todos fueron deportados a Babilonia para ser asesinados. De los versículos 28 al 30 nos da un dato, una cifra redonda. El total de los deportados o desterrados fueron 4.600 personas, mucha gente. Una cifra redonda que parece que se refiere a los hombres. Mientras que las cifras en Segundo de Reyes 24, 14 al 16 toma en cuenta a todos, mujeres también. El texto dice, además deportó a los generales, a los mejores soldados, a los artesanos, a los herreros, un total de 10.000 personas, mucha más gente.
Vuelve y repite, solo quedó en el país la gente pobre. Deportó a Joaquín, se llevó a la reina, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a la flor innata del país. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Lo mejorcito. A los guerreros eran 7,000 y 1,000 artesanos, herreros, todos aptos para la guerra. Esto era el acabose. Esa es la descripción, la síntesis o el sumario de la tragedia. ¿Qué tal le parece? En ese contexto es donde ubicamos al libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones entonces fue escrito en la peor época del pueblo de Dios. Después de la destrucción y de que Él les advirtiera muchas veces por medio de sus profetas. Adviértales, 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 adviértales. No solo eran sordos, sino que asesinaban los profetas. Su pueblo persistió en pecar, apartándose del Señor y de sus leyes. Y como consecuencia el imperio babilónico los sitió, los arrasó por completo y los deportó a Babilonia. Los pocos que quedaron estuvieron entonces al borde de la muerte. Sin embargo, pudieron declarar la misericordia y la bondad de Dios porque Él es fiel. Sabían ellos, los poquitos que quedaron, incluido Jeremías, por qué les había venido este desastre. Sabían que la vida difícil que les tocaba, que les quedaba, era por las misericordias y su fidelidad. No dijeron, ¡uf! ¡Qué suerte la que tenemos! Algunos dicen así. ¡Qué suerte la que tenemos! O cualquier otra presunción. Pero no es la única expresión. Hay otro montón de expresiones que usamos. ¡Uf! Me salvé ¿de qué? De chiripas. ¿Quién caramba sabe qué es chiripas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Noten que nosotros no necesitamos saber qué es y sin embargo lo usamos y la gente nos entiende. Uy, se salvó de chiripas. ¿Pero qué es chiripas? Parece que está asociado a eso de se salvó por suerte. Como buenos paisas decimos, se salvó de arepas. Ese equipo de fútbol tenía un partido muy difícil, pero tiene una arepa. ¿Qué arepa la que tiene? Grande. Otros dicen, me salvé o se salvó de milagro. Otros dicen, dejé el pelo en el alambrado. Lo que está indicando es la acción gráficamente de que pasó por debajo del alambre de púas y ahí dejó el pelo y el pellejo. Se salvó. No. Jeremías. Y otra frase. La sacó barata. Y aquí viene la frase que yo utilizo como título, y así le puse el título de mi mensaje. Dese por bien servido. Ese es el título. Pero de acuerdo a Jeremías, él usó lo que leímos en el versículo 22. Él lo dijo, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Él no dijo por suerte, de chiripas, de milagro. Lo dijo como tenía que decirlo.
Trate de imaginarse lo que le voy a decir. El profeta se puso en el medio de la siguiente situación. Ante sus ojos, la tragedia, la destrucción. Impresionante. Y detrás, las razones justas de la destrucción. La paciencia del Señor, la palabra continuamente. No tenemos por qué haber sido salvos, es lo que dice Jeremías. Suficiente razón tenía el Señor para permitir la destrucción. Y todo este desastre, en conclusión, como dice el versículo, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Hay hermanos venezolanos acá? ¿No vinieron? Una forma de animarles a ellos, decirle, sí, la situación muy dura ya, están pasando muy mal por acá, usted toca sufrir, dese por bien servido. Con esa calaña y lata de presidente, era para que le fuera peor. Dese por bien servido. Que la situación que tenemos en nuestro país, un país consagrado a la idolatría, el nuestro, más que el propio Vaticano, dese por bien servido. Si alguno cree que aquí le ha ido mal, ¿en qué le ha ido mal? Mírele a los ojos y le dice, dese por bien servido. Pues si le parece. El versículo 22 y 23. Bueno, lo que, antes de considerar esto, yo le llamo a la reflexión con esto. Cuando le digo dese por bien servido, es que hasta el día de hoy estamos con vida. ¿Sí o no? ¿Cuánto cumple el terremoto de Armenia? ¿Hoy, mañana o pasado mañana? Esa fecha no se olvida, 25. Cada uno sabe dónde se encontraba ese día, yo sé dónde estaba ese día. 1:00 p.m. aproximadamente. Y hermanos, no, fue 25 es pasado mañana, no me cambien la fecha que les dije hace un rato. 20 años. Entonces, hasta hoy estamos con vida. ¿Qué nos hace pensar del por qué llegamos con vida hasta hoy? Por la misericordia de Dios. Debemos tener conciencia del por qué estamos vivos. ¿Por qué? Y que estamos mucho mejor de lo que imaginamos. ¿Por qué? Tenemos mucho que agradecerle a Dios. Los demás no están tan convencidos. Por eso les va como les va. Ingratos y irresponsables. Versos 22 y 23 describen el punto más brillante del libro. Eso que leímos. Lo mejor. A pesar del juicio de Dios tan severo, de tal manera que muchos pensaron que fue demasiado duro, Jeremías pudo ver la compasión de Dios en plena acción. Y de no haber sido por la misericordia de Dios, hubieran sido exterminados, habrían recibido lo que merecían, habrían desaparecido de la faz de la tierra. De ahí el título que le dije. ¿Cuál fue? Dese por bien servido. Es decir, no tenían mérito alguno para estar con vida, para tener
o lograr su liberación, porque todo descansaba en la fidelidad de Dios a lo largo de la historia, conforme a sus promesas hechas a sus siervos. Déjeme hacerle un recorderis, usted lo sabe, yo se lo resumo en 5 cositas. Dios había prometido a Abraham que haría de él y de su descendencia, ¿qué? Una gran nación. A Moisés Dios le prometió que los iba a conducir a la tierra prometida. En tercer lugar, Dios prometió a Josué que los habría de establecer en la tierra prometida. A David, su siervo, le prometió que habría de llegar alguien de su descendencia que reinaría en su trono para siempre. Y en quinto lugar, por medio de todos los profetas prometió que no destruiría completamente a este pueblo, pero que los juzgaría y los castigaría por su pecado. 5 cositas rápidas ahí, que usted sabe o ha leído y todo, no importa, después las pone en orden. Entonces hay una pregunta que yo siempre puedo formular acá. ¿Por qué la misericordia de Dios está en acción? ¿Por qué? ¿Por qué la misericordia de Dios está en acción? No para. Si parara un minuto, ¿qué pasaría con nuestras vidas? La misericordia de Dios está en acción. No lo vemos muchas veces. Nuestra soberbia, nuestro orgullo no nos permite ver la misericordia de Dios. Muchos no se han podido levantar de la cama. Y otros se levantan enojados, malgeniados. Y usan frases como esta. Hoy no me moleste que amanecí. ¿En qué? En mi día. Se toman atribuciones. El día es del Señor, y ellos dicen en mi día. Hoy estoy en mi día. Me levanté con el pie izquierdo. Son señales de un desagradecido, de un cara dura. Tiene vida y es sustentado por Dios y se porta así como un patán, altanero e irreverente. Voy a decirle 3 cosas por qué la misericordia de Dios está en acción. La primera es porque Dios no cambia. No es como nosotros. Como la canción de Julio Iglesias. A veces sí, a veces no. Dios no cambia. El versículo 22 de Lamentaciones lo dice así. Yo lo quiero repetir. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y esto de que nunca decayeron tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Este versículo seguirá diciendo, nunca decayeron sus misericordias. Y hasta el día que venga Cristo seguirá diciendo lo mismo. Las misericordias del Señor nunca decayeron. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Usted lo sabe de memoria, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Recuerda el versículo? ¿Qué dice? ¿Y cómo termina? Pues, ¿cómo dice el versículo? 3:10, Malaquías 3:10. ¿Y usted, por qué se sabe en ese versículo de memoria? ¿Por qué? Mire, este versículo que estoy citando, Malaquías 3:10, no tiene que ver con el mensaje. Simplemente es una cascarita que estoy poniendo.
¿Sabe por qué? Si yo le pregunto a usted qué dice Malaquías 3:6, nadie sabe qué dice Malaquías 3:6, pero sí sabe qué dice Malaquías 3:10. A partir de hoy usted nunca se va a olvidar de Malaquías 3:6. ¿Qué dice Malaquías 3:6? Malaquías 3:6 dice, yo el Señor no cambio. Y para que le quede claro, dice así, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Ustedes no han llevado del bulto del arrume porque yo no cambio. Para hablarlo en términos paisa. Ustedes la han sacado fácil y barata porque yo no cambio. El que Dios no cambia es porque su misericordia está en acción. Segunda razón, ¿por qué la misericordia de Dios está en acción? Porque no desampara. Dios no desampara. El versículo 25 de Lamentaciones 3 dice, bueno es el Señor con quienes en Él confían. Ojo a esto. No hay un versículo en la Biblia que diga que el Señor es bueno con todos. Ese cuentecito de que hay que ser incluyentes, que así fue como llegaron los primeros mensajes de la ideología de género, y la gente se tragó ese cuento y ni cuenta se dio. Cuando empezaron a usar nosotros y nosotras, o nosotras y nosotros, ellas y ellos. No, señor. Y no es machismo, no. Yo en algunos auditorios advierto, no uso terminología incluyente. Es decir, nada de nada. Humanismo perverso. Nada de eso. Dios no desampara, pero dice, Él es bueno y no dice con todos. ¿Con quién? Dice, con quienes en Él confían. Isaías 25:9 lo proclamó como el Dios misericordioso. En aquel tiempo se te dirá, sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Isaías 30:18 dice, por eso el Señor los espera para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Y vuelve y dice, dichosos todos los que en Él esperan. (55:3) de Isaías dice, presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Ese es un ruego por nuestro bien. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor o misericordia por David. Entonces, la tercera razón por la cual la misericordia de Dios está en acción es que Dios no desecha para siempre. ¿Cuál es que es la primera? El Señor no cambia. ¿Y la segunda? Porque Él no desampara. Y la tercera, porque Dios no desecha para siempre. El verso 31 de Lamentaciones 3 dice, porque el Señor no desecha para siempre. 32 dice, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y me gusta que diga así, que Él se compadece según sus misericordias y no según nosotros. Para tener una idea
del contraste entre un Dios misericordioso y un pueblo bien terco, empecinado en pecar. Salmo 78, del 32 al 39, lo expresa así. Qué triste, escuche esto. A pesar de todo, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. ¿Ah? ¡Qué cinismo! Por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro, que sus años acabaran en medio del terror. Si Dios los castigaba, entonces lo buscaban, y con ansia se volvían de nuevo a Él. Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su Redentor. Y noten esto. Pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. Eso me suena como a alguna gente, parecía. No fue su corazón sincero, pero pues otra gente de otro lugar, de aquí no. Sí, otras iglesias y de otro lugar. Por allá por Medellín, por decir algo. Aquí en Armenia no. No fue su corazón sincero para con Dios, ni fueron fieles a su pacto. Sin embargo, a pesar de todo eso, Él estuvo compasión. El contraste entre un Dios misericordioso y un pueblo terco, empecinado en pecar. Les perdonó su maldad y no lo destruyó. Y note esto, una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Por un detallito, se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa. Como el quien dice, de estos miserables no me voy a vengar. Estos tontos se destruyen solos. Y eso es cierto. Suena como despectivo, como lo acabo de decir, y es cierto. Los rebeldes, duros, desobedientes ante Dios, no hay que destruirlos. Por eso, cuando usted ve a una persona en pecado y no se aparta del pecado, usted lo mira. El pecado se lo está devorando. Él se destruye solo. En definitiva, Dios es fiel a sus promesas. Él los castigó, los juzgó por su pecado, pero no permitió que un imperio, por poderoso que fuera como el babilonio, los aniquilara totalmente. Y de esa manera quedó un remanente que al final se convertiría en una gran nación. Entonces la misericordia de Dios sigue en acción, no para. Él no cambia. ¿Cómo es? ¿No qué? No desampara y no desecha para siempre. Y hoy vivimos como una evidencia de su misericordia, porque está en acción. Usted se encuentra a veces mal por cualquier cosa aparentemente válida. Pero ¿cuántos quisieran lo que nosotros tenemos? ¿Qué tenemos? Hagamos el inventario. ¿Quién aquí, por ejemplo, tiene para poder respirar una válvula de oxígeno con una manguera aquí enredada? ¿Hay alguien acá? Y hay algunos que se sienten mal. La semana pasada yo vi una familia muy joven, la pareja muy joven, con un par de niñitos, se veían bien. Discúlpenme la expresión, no eran de un barrio pobre, humilde. Un hombre joven, elegante, seguramente educado,
con una manguera de oxígeno aquí y arrastrando una válvula o un cilindro. Usted puede respirar independiente de la forma de su nariz sin tenerse que mandar a operar. ¿Cuántos quisieran lo que tenemos? Podemos hablar. ¿Cuánto deseara o quisiera dar un mudo, un tartamudo? Podemos ver. ¿Cuánto vale un ojo si lo fuera a comprar? Podemos sentir, podemos palpar, podemos oír, podemos caminar. Dese por bien servido. No sea desagradecido. No sea infame. En el original de esto dice una expresión muy fuerte: no sea miserable. Muy duro, muy duro. Dese por bien servido. Versículo 23 tiene una definición así: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lo que está diciendo es que cada mañana es una nueva oportunidad para acercarnos a Dios. ¿Se despertó? Gloria a Dios. Acérquese a Dios. Sentado o de rodilla, empiece con Dios. Agradezca a Él. Cada mañana es una oportunidad para reconocer que andamos mal delante de Él. Y que es una oportunidad para pedirle perdón por todos nuestros pecados. Cada mañana es una oportunidad para agradecerle por sus misericordias que tiene para con nosotros y para con nuestra familia. Cada mañana es una oportunidad para saber que somos sustentados por Él, gracias a que su misericordia todavía funciona. Interesante. Cada mañana. Entonces yo he notado que los domingos algunos llegan con un rostro que lo que me da por pensar es que fueron bautizados, y son hermanos bautizados, ya de un tiempo, y no sé si fue que fueron bautizados en jugo de limón. Y a esos hermanos yo les hago el siguiente chiste. Usted no es responsable de la cara que tiene, sino de la cara que pone. Grábeselo. Porque yo soy consciente que a algunos la carita no nos ayuda. Entonces no somos responsables de la cara que tenemos, sino de la que ponemos. Algunos me están mirando tan raro que parece que confirman lo que sí estoy diciendo. Bueno, es una oportunidad porque la misericordia siempre funciona. Conclusión, y termino acá. Si Dios no manifiesta su ira, no es porque seamos buenos. No vaya a creer eso. No sea caradura. No crea que es porque usted y yo somos buenos, la razón por la cual contenemos la ira de Dios. Si Dios no castiga nuestro pecado, no es que se le olvidó, es porque en su misericordia espera que nosotros paremos de practicar el pecado. Porque esa paciencia de Él es en cierta forma, un mal augurio. La paciencia del Señor,
es seguida por algo que se llama destrucción si persiste en su pecado. El problema no es que pequemos, el problema es la actitud ante nuestro pecado. Justificamos, argumentamos, jueque que jueque, es que somos humanos, que nadie es perfecto. Todo ese cuento raro que simplemente es humanismo. Mi pregunta es así: ¿por qué esperar a que Dios se enfurezca? ¿Por qué? Por nuestro bien y la de nuestros seres queridos. Podemos acogernos a su misericordia cada día. ¿Por qué? Hay que mirar la misericordia de Dios en cada acto. Hace poquito yo vi un taxista insultar muy feo a un señor que según él se le atravesó y casi lo atropella. El taxista estaba furioso, tratándolo mal y todo. Yo sentí que yo debía decir algo. Y yo le dije, pero ¿cuál es el problema? Pero no ves este bruto. Yo le digo, dese por bien servido. Cuando le dije, dese por bien servido, él dice, ¿verdad que sí? Hombre, así tengas tú la vía, la razón, lo atropellas, lo hieres, eso te enreda al día, a la semana y quién sabe qué más. Dese por bien servido. No le mencioné a Dios, no le mencioné la Biblia, no le dije vamos a orar, arrodíllate, acepta a Cristo, no. Porque eso hacen los religiosos. Acepta a Cristo, repita conmigo, cosa que alguien se inventó, eso es una buena práctica, pero no aparece en la Biblia. Los estoy como poniendo en problemas con esto que les estoy diciendo. Pero... Bien, hermanos, dese por bien servido. Hace por ahí como casi 3 años enfermó un tío que nunca había ido al médico. Un tío viejo. Pues si el sobrino está viejo, imaginen el tío. Ese tío tenía fama de ser muy sano, muy aliviado. A mí me dijeron, el tío Arturo está hospitalizado. Y yo, ¿dónde está? En tal parte, y me fui a visitarlo. De esos tíos que nunca salieron de la finca, trabajaron como un animal, un buey. Y ellos, bien. Y todo el mundo sorprendido porque el hombre trabajando todo, yuca, plátano, todo lo del campo. Y de un momento a otro, enfermo, llega el del pueblo, lo remiten a la ciudad de Medellín y lo mandan a un buen hospital. No sé qué sistema de salud tendría, pero lo mandaron a un buen hospital. Lo que quiero contarles es que yo llego a visitarlo y ustedes saben que en la cama donde ubican al paciente, arriba de la cabeza ponen unos datos. ¿Saben cuáles son los datos? Sí, ¿cuáles? El nombre y la fecha de nacimiento. Y yo me quedé, ojo, con la fecha de nacimiento. Y le dije, viejo, estás viejo. Tío, estás viejo. En escaso mes y medio iba a cumplir 94 años. Y era andando por ahí con unos costales, cargando cosas y todo. Lo abrieron, un cáncer de estómago, no podían hacer nada por él, está invadido, volvieron a cerrar, para no desanimarlo le dijeron, vaya, recupérese a la casa. Y me dice una sobrina y me dice, no. Lo que le dijeron, en otras palabras, fue, vaya, muérase a su casa, ya no hay nada que hacer. Él se había entregado a Cristo hace varios años y andaba muy bien con el Señor. Y él dijo, ¿sabe? Esto es nada. Yo sé que me voy a morir, pero lo mejor es
que por las misericordias de Dios mis últimos 20 años caminé con Él. Cuando alguien llegue diciendo, vea la suerte que tengo, la desgracia que tengo, usted no le alargue la historia. Hombre, dese por bien servido. Es para que le fuera peor. Y así lo aterriza. La idea de esta noche es que si alguno continúa en pecado, pare de pecar, para ver si se libra de la destrucción. Eso es todo. Porque la misericordia del Señor sale cara en ese aspecto. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestras vidas y conoces de qué manera nuestro corazón se endurece. Y tú sabes, Señor, en esta noche, quiénes están luchando con su pecado. Yo te pido que los perdones. Yo te pido, Señor, que les des la victoria. Es posible venir a las reuniones y seguir en la lucha de pecado. Y yo te pido, Señor, que le ayudes a cada uno a romper con esa situación antes que sea demasiado tarde. Y no hay que esperar que tú te enfurezcas. Y Señor, en el nombre tuyo, yo oro por aquellos que quieren romper con su iniquidad, que quieren parar. Señor, el asunto no es que pequemos solamente, sino que sigamos en el pecado y puede ser tarde. Yo te pido, Señor, que santifiques este grupo, que esta iglesia sea el objeto de la consagración a ti. Tú sabes qué dificultades y conflictos internamente cada uno sostiene. Amado Dios, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios, Señor, nuestra es la confusión. Nos hemos olvidado